Hola, buenas tardes. Lo primero, agradeceros a todos vuestra asistencia aquí para clausurar el último UJOES enfermero, organizado por la Dirección de Enfermería. Y para clausurarlo tenemos hoy como ponente a una de nuestras fisioterapeutas de la Gerencia Integral, Beatriz Corral. Lleva más de 10 años trabajando con nosotros en el CET de Azuqueca. Ella también es licenciada en Psicología y es profesora adjunta de Ciencias de la Salud en la Universidad de Alcalá. Además, ha colaborado en innumerables ocasiones con el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y hoy nos viene a hablar del manejo del paciente con dolor crónico y yo ya le dejo paso a ella, solo espero que os guste y que os sirva. Buenas tardes a todos. Primero, manejo del paciente no farmacológico con dolor crónico, ¿vale? Que me disculpo un poco porque lo matizamos y bueno, vamos a hacer una especie de charla express hablando de nuevos avances en neurofisiología y cosas que se están investigando para poder acercarnos a este tipo de pacientes. Vamos a hablar en... Me separo un poco. ¿Así? ¿Así se oye mejor? Así. Bueno, un poco hablaremos de qué es la sensibilización, tanto central como periférica, el objetivo primordial de unos nuevos enfoques que vengo un poco a presentar, que es más en aumento de actividad física, especialmente, y no solamente la eliminación del dolor en sí mismas, ¿vale? Programas centrados en el paciente y basados en evidencias científicas. Luego, como también un poco ir resaltando cuestiones como ver a estos pacientes como el paciente quejica, psiquiátrico, con un montón de estigmatizaciones, sino entenderles más bien como un paciente neurológico y ser conscientes también del periferialismo que hacemos nosotros desde los distintos profesionales de la salud, pues poniendo diagnósticos, poniendo etiquetas, un poco que puedan estigmatizar al paciente o hacerle sentir más paciente, ¿vale? Y luego conceptualizar que la nocicepción es un sinónimo de dolor, ¿vale? El dolor es, digamos, la percepción consciente de esas sensaciones. En primer lugar, la definición de dolor crónico de la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, que define el dolor crónico como aquel que persiste más allá de su tiempo normal de curación. Hablan de 3 a 6 meses, pero dependiendo un poco de la patología, pues pueden acortarse o alargarse. El dolor es un protector biológico de forma normal, pero que si se cronifica pierde esa función como sistema de alarma y deja de ser un síntoma para ser una enfermedad en sí misma. ¿Vale? Ya un poco los abordajes nuevos, lo que estudian no es el dolor como un síntoma, sino como una enfermedad en sí. Hay otras definiciones que caracterizan, matizan un poco esas conceptualizaciones y, sobre todo, lo más importante es en dolor crónico el carácter discapacitante, ¿vale? Que el dolor se suele asociar a una pérdida de función muy importante. La Asociación Americana hay una asociación americana que lo que nos describe 8 síndromes de dolor crónico, ¿vale? Que son duración, dramatización, dilema diagnóstico, drogas, dependencia, depresión, desuso y disfunción. La duración en cuanto a ese tiempo del que habíamos hablado. La dramatización es porque la conducta a veces de los pacientes excede lo normal, ¿eh? Y usan términos para describir su dolor con un carácter emocional. Hay un dilema diagnóstico, muchas exploraciones, estudios un poco imprecisos, ¿vale?
Hay una dependencia y abuso de sustancias. Hay una marcada dependencia, como habíamos dicho. Hay una depresión, a veces ansiedad, baja autoestima, locus de control incorrectos y una inmovilidad que va agravando un poco toda esa clínica. Que a veces nosotros también vamos favoreciendo que hagan un reposo, que dejen de mover, ¿vale? Eso puede ser, esa inmovilidad puede ser terapéutica, si queremos hacer que cicatrice tejido, pero dar tiempo a ese tejido para cicatrizar, pero ese desuso en una patología de otro tipo puede incluso ser perjudicial. Una disfunción, van haciendo unas estrategias de afrontamiento negativas. El dolor suele percibirse como una amenaza y exclusión social, de trabajo, de amistades, y poco a poco va agravando el resto de consecuencias, la depresión, etc. Es un problema importante, de gran trascendencia epidemiológica, internacional. Hay estudios a nivel europeo en los que no somos los que más nos duelen las cosas o más dolor crónico discapacitante tenemos. Y bueno, hay un montón de referencias. Lo más frecuente es el dolor musculoesquelético, lumbar, cervical, miofascial, las cefaleas y la fibromialgia. En distintos estudios van cambiando, unos más las raquialgias, otros dolor de hombro, varía un poquillo. Y aunque la investigación va avanzando, se aumentan los recursos, el efecto en la percepción del dolor de la población no va mejorando, ¿vale? Aunque haya mejores procedimientos quirúrgicos y de todo, sigue habiendo ese aumento. O sea, ya sabéis que las patologías en las poblaciones occidentales llevan una tendencia, una línea. Dábamos que en el año 2030 la patología más prevalente iba a ser la depresión. Pues un poco sucede así con el dolor. Incluso en sitios como Oman había estudios de lumbalgias. Hace 40 años no existía la lumbalgia prácticamente. Con el paso del tiempo ha habido una globalización y se han exportado patologías de dolor crónico que ocurren en otro tipo de poblaciones. Entonces, sí que hay muchas corrientes de muchos tipos. Aquí hablaré de algunas cosas que a veces son controvertidas y los distintos enfoques defienden distintas teorías. Pero bueno, tenemos el paradigma biopsicosocial frente al paradigma biomédico tradicional, más basado en la clasificación internacional del funcionamiento y en el carácter multifactorial. Avances de la neurociencia a nivel cognitivo, modelos conductuales, los modelos de mecanismo de dolor y bueno, lo mejor también es que ya se puede ver que hay una neuroimagen funcional. Y por ejemplo, cuando hay pacientes fibromiálgicos y les dices que ese dolor se ha evidenciado que existe porque hay un aumento de actividad neuronal que se ve, aunque no haya una causa física aparente en el resto del cuerpo, solamente con decirles eso y el saber que su dolor es real y que alguien lo puede creer, ya el paciente se siente comprendido. Luego eso, habrá que intentar tener unas tendencias de prácticas basadas en la evidencia, ir mejorando la maestría clínica individual y sobre todo tener en cuenta la idiosincrasia y las preferencias del paciente. Dentro de la evidencia... De la evidencia que haya, dicen los expertos que eso se puede aplicar una vez que tenemos el paciente, que la experiencia previa clínica que tenemos con el paciente, pues también
pactando con él, también ver qué parte de esa investigación se puede aplicar a esa persona. Tenemos aquí el modelo biopsicosocial del que hemos hablado. Y el dolor crónico se deriva de cambios neuroplásticos en el sistema nervioso central. El dolor neuropático vamos a ver que realmente es una lesión entendida como una lesión neurológica. Tenemos, digamos, los mecanismos desde la sensación a la percepción, la transducción, la transmisión, que comprenden distintas partes del sistema nervioso central y periférico. Tenemos la definición del dolor nociceptivo, que sería el dolor normal, en el que un estímulo aversivo produce esa sensación y esa percepción. Hay una serie de sustancias químicas que se liberan, etc. Y hay una serie de procesos y de vías que lo transmiten, que no vamos a entrar mucho en ello, pero que sumado en el tiempo puede llegar a causar una lesión o enfermedad del sistema somatosensorial. Con una lesión, como hemos dicho anteriormente, que no se corresponde con la enfermedad en sí. ¿Qué es lo que se le explica al paciente a la hora de hacerle una educación de por qué le duele, por qué tiene ese problema? Pues que es como, por ejemplo, le podemos hacer de distintos símiles, ¿no? Yo lo que le digo, que es como un carril por el que ha ido pasando un coche y ha ido dejando un surco, ¿vale? Eso es una facilitación sináptica, ese es el tipo de proceso que va a producir. Que la activación sigue existiendo pese a que el tejido inicialmente lesionado no lo esté o no lo haya estado nunca. El dolor nociceptivo, como puede ser por la artrosis y el neuropático, pueden cronificarse. En trastornos de dolor crónico puede consistir tanto un componente de dolor nociceptivo como uno de dolor neuropático, como es el caso del dolor oncológico o la lumbalgia. Un estímulo nociceptivo transitorio que no causa daño produce una respuesta en la médula estable y reproducible, pero las señales persistentes cambian el estado de la médula y causan una hiperexcitabilidad central o sensibilización, ¿vale? ¿Qué pasa con esa hiperexcitación? A veces hay neuronas silentes, colaterales, que acaban activándose al haber un aumento de la actividad. Entonces, podemos tener, por ejemplo, un dolor referido. Si hay alteraciones en las glías, pues se cree que puede ser el mecanismo por el que se produce un dolor en espejo. Entonces, la sensibilización central ocasiona un dolor que se intensifica rápidamente y persiste. Ocasiona hiperalgesia, alodinia, dolor espontáneo, mayor área dolorosa, etc. La información nociceptiva induce cambios a largo plazo en el sistema nervioso central similares a un proceso de aprendizaje. Las neuronas de segundo orden aumentan así su excitabilidad y expresan respuestas amplificadas tanto a estímulos dolorosos como normales. Incluso tras la curación se sigue manteniendo esa actividad. Y un sujeto sin lesión y hallazgos físicos puede sufrir un dolor severo y crónico. Hay unos fenómenos de sumación y amplificación, y también se producen cambios a nivel espinal, con un cambio en las neuronas nociceptivas de segundo orden, como hemos dicho, niveles alterados de neurotransmisores, nuevas sinapsis o cambios de campos en los campos receptivos. Los modelos neurobiológicos que han existido, por ejemplo, uno de los principales investigadores que ha sido Melzack, en la teoría del control de la compuerta, que los fisioterapeutas hemos manejado mucho con el uso del TENS, de la Gate Control, del año 65. Las teorías, por ejemplo, de respuesta de estrés, que empezó su precursor fue Selye, viendo también el estrés como una respuesta maladaptativa. Realmente la neurobiología del dolor es similar a la neurobiología del estrés. De hecho, quien estudia estrés, uno de los mayores estresores en investigación es
la provocación del dolor. Y la gente que vive con dolor crónico realmente está sometida a una situación de estrés mantenido. La teoría del procesamiento en paralelo, que también es de uno de los colaboradores, es Melzack, en el año 68, y ahora una teoría de la neuromatriz, en la que habría un cuerpo virtual y un cuerpo físico. Entonces, y hay unas áreas, una definición de áreas de somatotopia, y Melzack llega a decir que realmente no hace falta tener un cuerpo para sentir un cuerpo con dolor. Y lo que los pacientes reflejan si se les pide que pinten su cuerpo tal, es una distorsión. Lo que ellos sienten es igual a lo que sentimos nosotros, por ejemplo, cuando nos vamos al dentista y nos ponen la anestesia. Es una deformación, sentimos que la boca la tenemos hinchada. Pues es eso, algo así sería. Las áreas de percepción y áreas motoras, y se han evidenciado cambios corticales en neuroimagen en sujetos con fibromialgia, lumbalgia, etc. En cuanto a las emociones, que están también muy relacionadas, sobre todo porque el dolor se interpreta, como hemos dicho antes, como una amenaza a la integridad biológica del individuo. Hay también muchas corrientes que tanto el estrés, la psiconeuroinmunología, relacionan todas estas tendencias y estos hallazgos. Habría, por ejemplo, un estrés mantenido, un dolor mantenido, disminución de linfocitos T, posibilidad de aumento de patologías como tumores, disminución de inmunoglobulina que provoca una tendencia a tener afectaciones respiratorias, etc. Entonces, los cambios inmunitarios periféricos son capaces de aumentar la percepción del dolor también, y están implicados en su comportamiento, estado de humor, motivaciones y cognición. Un poco es toda la unión de todas estas tendencias. Y bueno, que igual que se puede aumentar, hay mecanismos y pensamientos y formas de hablar y de pensar que pueden resultar inhibitorios, ¿vale? Igual que nosotros cuando hablamos y contamos un problema que tenemos, podemos producir un determinado tipo de hormonas que nos hagan sentir mejor, especialmente las mujeres. Nuestras conductas, por ejemplo, de estar hablando todo el rato del dolor, pueden agravar el mismo dolor. Igual que cuando tocamos un punto gatillo muscular, podemos llegar a irritarlo. El círculo vicioso del dolor pues, iría asociando eso, cada vez más inactividad, más aislamiento social y más dolor. La patogenia, en cuanto a los dolores que hemos hablado, el nociceptivo, el neuropático y el psicógeno. ¿Vale? Las áreas a veces que procesan el dolor, tanto emocional como físico, están altamente relacionadas. Entonces, lo que sentimos y lo que hacemos va a afectar. Y realmente, en muy grandes rasgos, la depresión es eso, falta de autoestima y falta de conductas de placer. Modelos multidimensionales del dolor, por si os suena alguno que comprende, unos llevan círculos concéntricos o diagramas de flujos, por si os suena alguno. Y bueno, la importancia de identificar los pacientes de riesgo, ¿vale? Hay, sobre todo en lumbalgia, investigaciones en identificación precoz que sí que en bajas de más de 12 semanas que sí mejoran a largo plazo la capacidad de estas personas. Factores asociados que pueden tener son el distrés o la sensación anómala de estrés, excesiva atención en los síntomas, reacciones depresivas, creencias en torno al dolor, ¿vale? Es muy importante. La cultura, la conducta familiar ante el dolor, que eso sí se hereda, es un aprendizaje heredado. Las conductas
catastrofistas o las actitudes catastrofistas dentro de una familia hacia el dolor se van heredando también. Significación y posibilidad de control, miedos y conceptos erróneos acerca del dolor, factores conductuales y patrones de evitación. ¿Vale? En el año 97, Kendall definió una serie de banderas amarillas a tener en cuenta para detectar a estas personas y digamos que son aquellos factores que pueden tender a perpetuar este dolor. Perdón un momentito. Tenemos, por ejemplo, los temas de compensación, bajas, y luego se llegan a decirlo los pacientes, ¿no? De decir, escuchas a un paciente, pues es que me están llamando otra vez de la inspección y yo lo que quiero ahora es que me dejen tranquilo y tal. Ese paciente no va a mejorar, mientras que necesite esa situación de dependencia para mantener su estatus social o económico, es muy difícil que llegue a mejorar. Varias actitudes negativistas, pesimistas, tender al reposo prolongado, tener ese miedo, que la familia, por ejemplo, en cónyuges sobreprotectores o más ansiosos, sí se ha visto a largo plazo un mayor riesgo de discapacidad y de dolor crónico. El sobrecontacto con profesionales sanitarios, un poco, cuanto más atención, más adherencia hay, o más dependencia hay. Y si el nivel sociocultural, los trabajos previos han sido manuales o forzosos, también. Y de hecho, Kendall en su estudio habla también de profesionales de enfermería, de construcción, de los más afectados. No vamos a meternos mucho en el diagnóstico, aunque luego os hable si da tiempo a decir, pues de cuestionarios de salud, de depresión, de discapacidad. Pero un poco habría que ver a ese paciente, hacer una historial. Se pueden hay distintos tipos de escalas, cuestionarios que seguro que conocéis ya, unimodales, multimodales. Pero un poco eso, el cuadro clínico que presenta estas personas son un patrón atípico, difuso, una comorbilidad. El dolor a veces afecta a un hemicuerpo, es muy típico que sea un dolor en espejo, es decir, que si me duele un hombro, me empieza a doler el otro hombro, me duelen las dos caderas. Mucha afectación también de miembros inferiores, de uno o de ambos. Y sensaciones también un poco difusas de fallos sobre todo de las piernas, de disestesias. En su historia es un dolor continuo o cíclico con una relación postraumática o con latencia, que a veces puede ser irruptivo como con vida propia. No responde a estimulación y a veces lo desencadena pues ver una imagen en la tele o pensar en ello. Había alguna persona que había llegado a tener dolor, una enfermera, os voy a decir un caso así curioso, que le hicieron una resonancia para hacer, pues porque habían llevado a ese centro un aparato de resonancia y vieron una hernia. Pues tuvo un cuadro de dolor crónico severo y el momento de desencadenamiento de ese dolor era el día que le habían hecho la resonancia y le habían dicho que tenía eso, sin haber tenido una patología previa. A veces eso, la sensación de amenaza a nivel psicológico sencillamente puede provocar ese dolor. Muchas veces los pacientes, por ejemplo, diagnosticados de fibromialgia, etcétera, han tenido una situación de estrés postraumático o gente, ya sea por abuso de sustancias, por una medicación mantenida, otro tipo de enfermedades, igual llegan a desencadenar ese dolor.
Hay a veces intolerancia a las actividades de la vida diaria, alteración de sueño, alteraciones en la vida sexual, etc. Y hay una exploración física anódina o barroca, con adudiña. Una respuesta terapéutica inconsistente, impredecible y a veces con intolerancia. Hay quien experimenta a veces unos efectos milagrosos en primeras visitas que luego van disminuyendo. Y responden a ansiolíticos y antidepresivos. Suelen tener una historia de muchas visitas de urgencia. Todos estos factores de paciente típico no siempre ocurren, pero son un referente a la hora de detectar a estas personas. Entonces, hemos visto que tendríamos que tener una estrategia multimodal de cara a tratarles también y multifactorial. Y bueno, intervenir en sus conductas. Obviamente, pues la persona que hace una dieta no considerada sana, que tiene un abuso de sustancias, que tiene una gran inactividad, una gran dependencia y que tiene una conducta verbal, por ejemplo, de estar hablando todo el día del dolor, pues mientras persistan esas actividades va a tener un mayor riesgo de mantener ese dolor. Se tiende sobre todo a valorar más los métodos activos, la fisioterapia activa y la mejora de la actividad física y condición física. La educación del paciente sobre los temas que hemos dicho, sobre la importancia que tiene lo que hemos dicho, la sensibilización central, las creencias, sí nos pueden ayudar. Y en su caso el cumplimiento terapéutico de la farmacología prescrita. Normalmente suelen dejar, por ejemplo, en dolor crónico los fármacos más por los efectos secundarios que porque no esté llegando a disminuir el dolor muchas veces. La estimulación periférica y terapia de intervención, como los TENS y acupuntura, pues también se usan. Y luego la terapia psicológica. Bueno, esto está sacado de la página del Chain Pain, que si las enfermeras, por ejemplo, de aquí de SESCAN han estado haciendo unos cursos del EduPain y está sacado de ese tipo de intervenciones, ¿no? De la fisioterapia, lo que se suele usar, que sí que está un poco enfocándose ya desde todos los estamentos a derivar a fisioterapeutas, porque a largo plazo muchas veces es mejor esa mejora del rendimiento físico que de intervenciones de otro tipo. Harían un incremento de la mejora sobre todo de la discapacidad, un incremento de la fuerza, la resistencia, la autoconfianza, el éxito, los contactos sociales y experiencias sociales positivas. De los pacientes tipo de dolor crónico, que muchas veces son mujeres, lo que a veces tenemos las mujeres una tendencia a un locus de control anómalo, de tener una percepción de poca autoeficacia, ¿vale? Que va a estar muy relacionado con toda esa clínica. De siempre hago mal, si algo sale mal es por mi culpa. Ese tipo de verbalizaciones y de conceptualizaciones de a qué atribuimos las causas de las cosas que nos ocurren, pues es importante también tenerlas en cuenta. Y el que la persona empiece a hacer cosas y recupere su confianza es muy importante. Las terapias, por ejemplo, lo que sí tengo experiencia en grupos de dolor, por ejemplo, con pacientes con fibromialgia, con terapias de relajación. Por lo menos la ansiedad que presentan muchas veces estas personas sí disminuyen. Hay muchas técnicas de relajación, de Jacobson, de Schut, a través de respiración. Yo diría que ninguna vale para todos los tipos de pacientes, ni es la panacea. La sugestión o la hipnosis, pero sí el intentar que el paciente aprenda a encontrar esa relajación
a través de la vía que sea, induciéndole ese estado que es contrapuesto al estado de ansiedad, si le vaya a ayudar, por ejemplo, en ese sentido. La terapia conductual cognitiva, por ejemplo, hay más estudios respecto a esto de terapia conductual en cuanto a lumbalgias, ¿no? La persona, en vez de que se haga un reposo absoluto, que se cure la lumbalgia y tal, sino hacer conductas, que como si no doliera la espalda. Sí se han visto mejoras, ¿eh? Y hay países que tienen una investigación muy desarrollada en este sentido. La terapia conductual cognitiva para el tratamiento del dolor se debe adaptar a las necesidades individuales del paciente, pero puede incluir métodos de relajación, reestructuración cognitiva, en el que podemos hablar al paciente, por ejemplo, de que la nocicepción no es lo mismo que la percepción del dolor. Yo a veces les hablo de ejemplos, ¿no? Les hablo de un caso que hubo en Reino Unido de un chaval de 23 años que se cortó una pierna en la vía del tren, le dolía mucho la pierna y directamente se fue a la vía del tren y dejó que el tren le seccionara la pierna. Salió en los medios, hay fotos en internet, que es muy gráfico. Yo se lo digo a veces a los pacientes porque es lo gráfico. Y el chico descubrió que la pierna no era lo que tenía mal, le siguió con el mismo dolor. Entonces, de cara a la reestructuración cognitiva, y si queremos romper la cognición de que el dolor implica una amenaza y que hay un daño físico real, pues ese tipo de modelado de ejemplos pues puede ser muy gráfico. El manejo de estrés y la ira, la activa, y si queremos romper la cognición de que el dolor implica una amenaza y que hay un daño físico real, pues ese tipo de modelado de ejemplos pues puede ser muy gráfico. El manejo de estrés y la ira, la higiene de sueño. Sabéis que a nivel sindrómico, por ejemplo, en la fibromialgia, se ha visto que hay fases de sueño que no realizan correctamente, hay alteraciones de sueño. Lo que decíamos antes de las conductas, sí se ha visto también incluso conductas alimenticias que pueden influir, y hay investigaciones con beneficios, pues por ejemplo, con dietas veganas, vegetarianas absolutas. Cada persona habrá que ver un análisis y ver qué tipo de cosas le pueden estar influyendo más, pero digamos las conductas son muy importantes también. Y el nivel de actividad especialmente, ¿vale? La actividad física, ya sabéis que el ejercicio físico aumenta las endorfinas, produce un montón de efectos beneficiosos que luego al final creo que recogemos otro poquito. Los procedimientos neuroquirúrgicos que existen, la educación en el dolor, ¿vale? Que para que comprendan el dolor y su tratamiento pueden ser beneficiosos, tanto de los pacientes como de los familiares. Se ha visto que darles esa información puede ayudar, y darles esa información no solamente a nivel superficial, sino a nivel profundo, pedirles si quieren esa información, si les interesa saber, si quieren mejorar. Bueno, el tratamiento farmacológico, mencionar solamente que la OMS tiene unas directrices para unas pautas de medicación dependientes de la intensidad del dolor, que a veces la falta de medicación sí podría llegar a la sensibilización central y a producir o una alteración, a producir, digamos, una rotación de fármacos sin llegar a mejorar. En cuanto al tratamiento
del dolor crónico, no farmacológico, lo que decíamos en dolor de espalda, en lumbalgia, las intervenciones precoces si hay una mejoría. Y bueno, lo que decíamos de que ahora ya no se recomienda el reposo absoluto. El objetivo del dolor no debe ser la parte fundamental del tratamiento, ¿vale? Porque a veces de primeras nosotros no aliviamos el dolor y sobre todo tenemos que centrarnos en la discapacidad. Lo que se ha visto cuando hay un área cerebral que está procesando, que hay un aumento muy grande, que hay un dolor en una zona del cuerpo, esa zona del cuerpo va a acabar haciendo un cambio, que está investigado que va a consistir en atrofia muscular y en aumento del tejido celular subcutáneo y tejido adiposo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que igual que nosotros podemos, por ese dolor, por esos mecanismos de sensibilización, hacer unos cambios corticales, cambios medulares, que hay una plasticidad negativa, de la periferia al centro. También cuando hay dolor va a haber unos cambios en la periferia, va a haber un cambio fuera. Entonces, el favorecer, si el dolor tiene este origen, el favorecer la inactividad y agravar esa atrofia, posiblemente no lleve a nada positivo. Bueno, hay que tratar las aferencias biológicas, psicológicas y sociales, minimizar el impacto emocional. Esto está sacado del presidente de las ponencias del presidente de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor de la SEFIT, que es Rafael Torres, que dice que no es relevante para el éxito del tratamiento la identificación del origen de la disfunción. A veces sí. A mí me ha pasado, por ejemplo, venir una paciente con dolor crónico, hacerle una pequeña entrevista, preguntarle, ¿quieres mejorar el dolor? Esta persona venía porque ella había visto un atentado siendo menor y había desarrollado un síndrome de estrés postraumático. No estaba reconocida como víctima y lo que más le importaba a esta persona era ser reconocida como víctima. Entonces estaba en unos procesos legales desde hacía 30 años y ella necesitaba, yo le pregunté, ¿pero tú quieres mejorar tu calidad de vida y tu función y que no te duela o quieres que te reconozca como víctima? Y la señora me dijo que quería que la reconocieran como víctima. Entonces le dije, pues cuando acabes los procesos, cierres el proceso en negativo o positivo, pues vuelves, que intentaremos ayudarte o yo te puedo dar unas pautas, pero a veces el origen, que la persona comprenda qué le pasa, sí es importante. Los tratamientos pasivos son irrelevantes. A largo plazo hay una mayor neuroplasticidad cuando es algo activo, ¿vale? Pero hay factores que sí se modifican, hay variables que sí se modifican por tratamientos pasivos también. Y lo importante es, sobre todo, transmitir al paciente que lo que tiene que recuperar es la función. Y a veces, algunos, cuando acaban el proceso, te dicen, me sigue doliendo, pero ya no me importa. Eso algún paciente me ha dicho. El tratamiento centrado en el paciente. Voy a emplear, por ejemplo, la entrevista motivacional, compartir decisiones, usar preguntas abiertas en la entrevista y nos dirigimos sobre todo a estos procesos. A dolor crónico difuso, dolor regional severo, dolores con no un claro diagnóstico, con muchos tratamientos fallidos, fatiga y falta de energía y mala calidad de sueño. Ya hemos hablado de estas partes de la reestructuración cognitiva, la desensibilización y la reeducación física. Hay que estimular la interacción social y vuelta al trabajo. Intentar que el paciente aproveche todas sus oportunidades de interacción social, que si sus amigos van a ir a un sitio,
vaya con ellos, que no comience a aislarse. Les recomiendo, pues apúntate a algo con gente sin dolor, sobre todo algo que sea divertido. Si hacemos una actividad física regular, sociable, al aire libre y en contexto no doloroso, vamos a trabajar de una forma todas las áreas de las que hemos estado hablando. Controlar las recaídas, el tratamiento farmacológico y la higiene del sueño que hemos dicho. La reestructuración, no voy a meterme otra vez más con la reestructuración y eso, que es, digamos, hacer que el paciente haga un cambio en sus atribuciones, creencias, expectativas. Tenemos que tratar lo cognitivo, tenemos que tratar lo afectivo y la autoeficacia a nivel sensitivo, y los programas un poco que están iniciándose en fisioterapia son un poco eso, del manejo del paciente de dolor crónico como un paciente neurológico con trabajo, por ejemplo, con Perfetti, con mejora de la sensibilidad, con mejora de sensibilidad entre discriminación entre dos puntos. Yo alguna vez hemos hecho, hacer una discriminación de ponerle monedas al paciente y que adivine de qué es la moneda, o con movimiento imaginado, o trabajando lateralidad. Entonces, trabajar mucho también lo sensitivo y lo propioceptivo, lo motor y lo social. Estas las estrategias de sensibilización central, que eso sería eso, la manipulación del flujo de entradas sensoriales, activación de áreas de representación cortical, la imaginación de movimientos, el que pongamos en marcha mecanismos de movimiento imaginado que vamos a estar trabajando las células espejo del cerebro, la realidad virtual. Sí hay ya algunas investigaciones que están viendo una mejora. Y todo esto se dirige a estimular el cuerpo virtual del que hemos hablado antes. El objetivo es actuar sobre la representación cortical del área corporal donde el sujeto percibe el dolor. La neuromodulación periférica pretende reducir el umbral de activación de los nociceptores periféricos para facilitar la modulación central. Y esto es un poco igual a lo de las neuronas espejos. La reeducación física, hemos dicho que también era muy importante, que tiene que ser gradual y general, sobre todo el ejercicio aeróbico. Para mantener un cerebro en óptimas condiciones, sobre todo lo que hay que tener un sueño adecuado, un poco estrés, alimentarnos más que para comer todo lo que podamos sin engordar, lo menos posible sin perder peso, y por lo menos 15 minutos de ejercicio intenso al día, aparte de otras actividades más recreacionales, creativas, que nos hagan sentir bien. La disfunción física la vamos a adaptar al sujeto. Si el sujeto lo que le duele es una actividad concreta, vamos a ir a ella. Especialmente yo empiezo por actividades divertidas, porque si al sujeto lo que le duele es planchar y le mando planchar, pues no, son actividades que tengan también cierto grado de atracción. El planchar, yo les digo que no, que planchar me parece horroroso, anticológico, y que nada, que tiendan la ropa gasta mucha energía y tiene la misma postura, y que eso no es lo que tenemos que tener. Que el paciente tenga una afinidad por esa modalidad de tratamiento y que aprenda también técnicas de autotratamiento, ¿vale? Si en vez de darle un masaje le digo que se
toque la zona que le duele, pues voy a favorecer más, en mayor grado la plasticidad. Se tiende a reducir el número de tratamientos y el contacto con el personal sanitario, o espaciarlo en el tiempo, dejar que el paciente sea el mayor partícipe, que se autoimplique y se responsabilice. Hay que planificarlo y negociarlo con el paciente. A veces cuesta más, hay una intolerancia inicial, hay que hacer unos registros de línea base, ver si, por ejemplo, le pido al paciente que ande, qué distancias, qué tiempo anda, pero siempre que vaya a más. Por ejemplo, vienen personas fibromiálgicas, y no es una la que veréis, que han dejado de comer, que no son capaces de mover las manos para alimentarse. Entonces, yo a la gente le suelo decir que haga cada día un poco más, pero que lo haga. ¿Qué ha pasado con estas personas? Que normalmente hay un cónyuge sobreprotector que las alimenta. Yo cuando viene una divorciada, es que no, encima no me ayuda a nadie, y tal, digo, sí, mejor, a largo plazo mejor, porque esa sobreprotección va a activar las banderas amarillas de Kendall y vas a tender a mayor discapacidad. Pero un poco el incremento tiene que ser progresivo, que la persona se vaya obligando. No podemos obligarle nosotros, la persona tiene que comprometerse y querer ella mejorar en este sentido. Iniciar este tipo de programas en personas que a lo mejor tienen una patología psicológica subyacente, a veces es difícil, por no decir imposible, con los tiempos que tenemos y medios. Pero bueno, el decirle un poco lo que se tiene que quedar el paciente es que cada día un poco más. Si a lo mejor hay un día malo, pues bueno, se puede aflojar un poquito, pero hay que ir en progresión. Vale. En cuanto a la relación de terapeuta-paciente, hacer una escucha activa, reconocer el dolor del paciente, ofrecerle apoyo al paciente, demostrar los conocimientos actualizados y no juzgar al psicólogo, ¿vale? ¿Qué no hacer? Pues eso, estigmatizarles. Esta es la pesada fibromiálgica, tal. Palabras como no pasa nada, no, yo entiendo que te sientas mal, sino todo lo contrario. Yo entiendo que te sientas mal porque tienes un problema de dolor crónico. Es normal que te sientas mal, por ejemplo, y que tengas esos síntomas de depresión. Lo que tenemos que hacer es que elijas actividades que te gusten para hacer, si lees, si quieres hacer algo creativo, si quieres ir a bailar. Y luego el que tú empieces también a mejorar esa autoestima. La relación terapeuta-paciente es muy importante, porque si juzgamos, la confianza, por ejemplo, va a desaparecer. Y hay que explicarle, o sea, que el paciente no se sienta eso, que muchas veces lo que se queja la gente, pues es que les han tratado como la loca. O sea, y hay pacientes que son muy cargantes, pero no se lo podemos decir a la cara. Bueno, otras investigaciones interesantes en cuanto a dolor, y ya para acabar, esto es la referencia de una investigación que había en gente con dolor crónico, católicos y no católicos, con imágenes de la Virgen, ¿vale? Para que veamos un poco el significado, ¿no? del dolor. Cuando les ponían imágenes de la Virgen, el dolor disminuía. La neuroimagen del dolor se altera, disminuía. En católicos, en los no católicos no tiene ningún efecto. De lo que decíamos antes en cuanto a las técnicas pasivas, que desde determinados ámbitos dicen que son todo lo que puede hacer el paciente de forma activa, mejor. Pero las técnicas pasivas que se usan en determinado grado mejoran
no se puede favorecer una dependencia del paciente de nosotros, pero sí hay una mejora de muchos, a nivel por ejemplo, de las natural killers, de todos los procesos, lo que es psicosomático, que afecta tanto que es generado tanto por lo físico como lo psicológico, lo que decíamos antes de la psiconeuroinmunología y del estrés, sí está investigado, ¿vale? Se ha visto mucho tipo de pacientes, ¿vale? Que hay una modificación de hormonas, sobre todo de cortisol, pero hay mucha intervención de melatonina, de manipulaciones osteopáticas que aumentan la inmunoglobulina A. Eso se empieza a estudiar. Yo llevo unos 10 años leyendo cosas de estrés y fisioterapia, de investigaciones, y antes metía esas dos palabras hace 10 años, estrés y fisioterapia. Salían 8 publicaciones y ahora te salen no sé cuántas páginas, cientos de páginas. Entonces, la evidencia científica ha ido muy en aumento. La masoterapia, por ejemplo, llega a ser tan buena como la psicoterapia en determinadas depresión, ansiedad. Os pongo un poco esto porque hay una correlación muy alta entre estos diagnósticos y existe esta comorbilidad entre un paciente con dolor crónico sometido a una situación de estrés mantenido. Y bueno, estas investigaciones. La investigación esta que os menciono aquí en Almería es con masaje, con técnicas miofasciales, que lo que vieron es una mejora del dolor a corto plazo, una mejora de los índices una disminución de ansiedad en el ISRAM, de la escala Beck de depresión y de índices de cuestionarios de salud general, ¿vale? Ese era en pacientes fibromiálgicas. El ejercicio físico, que por eso decimos también es un gran protector contra el estrés. Entonces, incluso pues, en ratas sometidas a estrés se ha visto que la actividad física es protectora de ese daño de estructuras cerebrales. El sedentarismo reduce la síntesis de factores neurotróficos que estimulan la supervivencia y crecimiento neuronal. Correr induce neurogénesis, favorece el aprendizaje y plasticidad sináptica. Hay una relación inversa entre la actividad física no laboral y síntomas depresivos. Y bueno, hay una mejoría de los síntomas, por ejemplo, de la depresión desde la primera semana. Y bueno, otras actividades recreativas, como decíamos, en cuanto, por ejemplo, al envejecimiento, ya que el estrés es un gran oxidante y un favorecedor del envejecimiento del sistema nervioso, pues actividades como bailar son un protector. La actividad que más protege del envejecimiento cerebral es bailar, por encima de actividades de cálculo, de tareas verbales. Y incluso otro estudio que me menciona abajo, que era con adolescentes con problemas psicosociales, igual había unas mejoras en un montón de variables. Hablar un poco del placebo, igual que decíamos antes de la enfermera que había llegado a tener una situación de dolor crónico en base a saber que tenía una lesión que no tenía por qué producirle ese dolor, que sería un nocebo, y el percibir que tenemos algo negativo puede hacernos llegar por esa ansiedad y ese estrés y esa percepción de amenaza a creer que tenemos un problema. Pues el efecto del placebo también es... se han diferenciado genes para ver qué tipo de personas son más susceptibles de mejorar con un placebo. Y por ejemplo,
se ha visto que en esas personas, cuando se administra un inhibidor de los opiáceos, no existe ese efecto placebo. Tiene que ser muy tenido en cuenta. En pacientes sometidos a estrés son más sensibles. Está relacionado con la expectación. Hay lo que decíamos, una susceptibilidad en cuanto a genética, sensibilidad, cultura, idiosincrasia. Había una investigación que a los pacientes, creo que eran cardiópatas, se les daba una píldora y se les decía, esto es placebo. Y solamente por el ritual de la ingesta y todo el ritual que lleva la administración de ese fármaco, creemos que vais a mejorar. Efectivamente, los pacientes sabían que era placebo, pero mejoraban una serie de características. Pasa igual con los efectos adversos que aparecen en los fármacos. Sabéis que sí que hay medidos en qué grado hay mayor efecto placebo que el procedimiento, que más efecto placebo se cree que tiene es la cirugía. Hay una investigación del año 2002 que yo creo que fue de las primeras en cirugía de rodilla que evaluaba hacer una cicatriz, hacer una artroscopia, y se veía que había una mejora solamente con la cicatriz equivalente a la limpieza con artroscopia y tal. Que sí que hay una graduación del valor del placebo. La cirugía tiene más que la inyección más que la administración de farmacológica, la administración oral. La administración oral, dependiendo del color y forma de la cápsula pastilla, tiene más o menos efecto placebo. Todo eso está medido y es consultable. Y bueno, y el dolor, si es provocado en contexto terapéutico, tiene también un efecto placebo, que podría ser el caso de esa cirugía, y en cierta medida también influir en procesos que usamos nosotros, como provocar un dolor intenso, cambiar un poco también el patrón de las sinapsis que había previamente activadas, que podemos tener en procedimientos como la EPI o técnicas de fisioterapia invasiva. Y bueno, la conclusión es pues un poco todo lo que hemos visto, lo que es el dolor crónico secundario, cambios neuropáticos complejos. El tratamiento de los pacientes con dolor crónico debe basarse en la comprensión de estos cambios. Y bueno, que los conocimientos actuales sobre la fisiopatología del dolor crónico, junto con el desarrollo de un nuevo modelo de aproximación biopsicosocial, deben impulsar un cambio en el modelo de atención dirigido a estos pacientes. Y esta frase, que la tiene puesta para hablar también ya que hemos hablado de los estilos de vida, la tiene puesta un médico del área este de Madrid para que la lean sus pacientes antes de entrar a la consulta. Muchas gracias. Y nada más. Estoy fuera de tiempo. ¿Puedo respirar? ¿Alguna pregunta fácil? Sí, os dejo ir a comer. Las firmas están ahí.